Recording in progress. Hola a todos, muy bienvenidos a una nueva sesión dentro de las jornadas de edición. Me presento antes que nada, mi nombre es Daniel Benchimol, trabajo en la industria del libro hace poco más de 20 años y hace 10 coordino una agencia que se denomina Proyecto 451, una agencia que tiene base, origen en Argentina, soy argentino, en estos momentos en España, y que tiene como finalidad tratar de trabajar con los proyectos editoriales, con las editoriales, con las organizaciones, en todo lo que tenga que ver con la innovación, con buscar nuevas maneras de producir, distribuir y comercializar nuestros libros. Muchísimas gracias a los organizadores, antes que nada, de este evento por haberme convocado y por haberme propuesto en una mesa que es por demás interesante, que toca temas que habitualmente yo no trabajo, pero que por eso asimismo también me parecía interesante. Sí suelo, obviamente, trabajar con los editores en términos de cómo desarrollar nuevos modelos de negocio, pero no en esta lista tan específica que tiene que ver con la financiación y muchas veces con formas nuevas de financiar. Tenemos aquí a dos expertos, dos personas que saben muchísimo sobre el asunto. Va a ser para mí un placer poderlas presentar y escuchar. Vamos a conversar con ambas. Ambas tienen una presentación con la cual nos van a contar varias ideas y luego tendremos espacio para discutir algunas ideas alrededor de lo que fueron presentando. Vamos a empezar con Luis. Primero les cuento un poco el foco de la sesión, que tiene que ver con el financiamiento de los proyectos editoriales, que sabemos que es un tema de por sí arduo, ¿no? Porque siempre estamos lindando entre lo que es una industria cultural, una producción que tiene muchas veces fines que no son meramente comerciales, pero que necesita de insumos económicos para poderse realizar. Muchas veces no tiene la capacidad de alcanzar un mercado y de sostenerse económicamente a partir de un mercado, pero sabemos que muchos libros tienen que ser publicados igual, aún no haya una audiencia o aún no haya un mercado que lo pueda sostener en términos económicos. Y de ahí está el enorme desafío que tiene esta industria permanentemente. Con lo cual, parte de la conversación que vamos a tener aquí con Luis y con Katia tiene que ver con formas de financiar los proyectos culturales de manera innovadora, más allá de las maneras tradicionales, ¿no? Y sobre todo en productos culturales que muchas veces no tienen, como decía antes, el mercado o no tienen los recursos económicos como para autosostenerse, ¿no? Pero que sabemos que igualmente es interesante. Y esto ocurre en específico muchas veces, por ejemplo, con la edición universitaria, que sabemos que hay contenidos que requieren ser publicados, que requieren tener divulgación, que requieren alcanzar a lectores, eh, pero que no van a poderse sostener simplemente con la venta o la mera comercialización. No voy a extenderme mucho más, la verdad que me he ido incluso previo a esta sesión, me apunté varias inquietudes que quiero compartir aquí con los expertos, pero quiero darles el tiempo suficiente como para que puedan exponer. Así que, como les decía antes, vamos a comenzar con Luis Arellano en México. Él bueno, trabaja en el ámbito de la filantropía y en la gestión de las subvenciones. Su enfoque está centrado en forjar sobre todo alianzas estratégicas e innovadoras para mejorar la calidad de vida y promover los derechos humanos de comunidades afectadas por la desigualdad y la pobreza. Lideró estrategias de recaudación de fondos y diseño de proyectos con enfoques en Human-Centered Design, en marco lógico, en la teoría del cambio. Colaboró con organismos bilaterales, multilaterales, fundaciones, con el sector privado en proyectos de derechos humanos, desarrollo y acción humanitaria. Con lo cual, con todo esto que les estoy diciendo, nos va a poder contar mucho sobre cómo financiar proyectos culturales. Su trayectoria incluye organizaciones como Amnistía Internacional, donde entiendo, ahora nos contarán, lidera actualmente la estrategia de recaudación de fondos institucionales para México, Perú. Y en Hábitat para la Humanidad en México, donde dirigió la estrategia de financiamiento con empresas mexicanas. Además, también trabajó en la Fundación BBVA de México, redefiniendo los lineamientos para los donativos y promoviendo nuevas iniciativas de recaudación. Luis, te voy a ceder la palabra como para que cuentes un poquito tu presentación y luego
presentaré a Katia y también nos contará un poco ella al respecto. Muchísimas gracias, Daniel. Es un gusto, la verdad, y me siento muy honrado de poder estar acá platicando contigo y con Katia sobre este tema. Y la verdad es que al inicio, cuando me llega la invitación, tenía como un montón de dudas, ¿no? Porque al final, eh, hablar de estos temas desde el ámbito que lo abordo yo, ¿no? Que es mucho desde el desarrollo, desde los derechos humanos, es, digamos, como un nicho, digamos, muy pequeño, ¿no? De la financiación que pueden obtener los proyectos culturales, pero creo que también a partir de la experiencia que he tenido, ¿no? Y donde hemos tenido casos muy buenos y también casos muy malos, ¿no? Porque vale la pena también hablar de ellos. Podemos hablar como un poquito de las posibilidades que existen, ¿no? Eh, me he enfocado mucho en platicarles el día de hoy acerca de las posibilidades que existen. Un poco vamos a hablar de, digamos, del ecosistema y como de cuáles son los elementos básicos que debemos considerar al momento de hacer un proyecto de financiamiento para este tipo de sector, este tipo de donantes. Y entiendo que Katia también nos va a contar mucho más de cómo se hace este financiamiento con fondos más públicos y con estrategias de crowdfunding. Y entonces yo quiero darles como este, digamos, breve contexto y contarles de un par de ejemplos que me parece que han sido bastante relevantes, ¿no? Y que nos pueden dar a lo mejor una guía y un poquito de inspiración para, para ir abordando este tema que definitivamente es súper relevante para México, para la sociedad civil y definitivamente para el ámbito cultural en cómo podemos ir tejiendo redes, ¿no? Y abriendo más avenidas de colaboración para poder tener mayores insumos, ¿no? Para la industria editorial, pero también avanzar con la agenda de las organizaciones de derechos humanos y de desarrollo que creo que es una alianza como bastante benéfica, ¿no? Que podemos ir forjando de aquí en adelante. Entonces, tengo una presentación muy cortita que quiero compartir con ustedes. Eh, Voy a compartir ahora mi pantalla y ustedes me podrán decir, me podrán comentar por ahí si me pueden ver. Ahí está perfecto, Luis. Me parece que ahí estamos, ¿cierto? Sí, 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 perfecto. Muy bien. Entonces, quería presentarles como un pantallazo, ¿no? Una lámina así como muy breve con algunos datos sobre el ecosistema de trabajo con fundaciones y con donantes institucionales y bilaterales a nivel Latinoamérica, ¿no? Esta es una lámina de un informe que se publicó en el año 2019 donde se hace una distribución de todos los fondos, ¿no? Que instituciones públicas y privadas van dedicando particularmente para avanzar los derechos humanos y donde vemos ahí, por ejemplo, que en el ámbito cultural y de educación se destinan alrededor del 2% del total de estos fondos, ¿no? Que equivale como 82 millones de dólares, que es una cantidad gigantesca, ¿no? Y dentro de la cual para México y América Latina se destinan alrededor del 3, el 4% de los recursos, que esto equivale como a 3 millones de dólares, ¿no? Y esto quiere decir que existe un mercado que probablemente no es el mayor y no es el más grande, ¿no? Porque la abrumadora mayoría se destina a proyectos en Estados Unidos, en África y en el sureste asiático, pero que definitivamente existe, ¿no? Este apetito y esta oportunidad para ir trabajando con este tipo de donantes, ¿no? Y del lado izquierdo estamos viendo los 10 donantes como más importantes, ¿no? Donde aparecen un montón de fundaciones privadas como la Fundación Ford, que es una organización que tiene muchísimos años, ¿no? Trabajando por el desarrollo de los derechos humanos en el mundo, que invierte muchísimo en apoyar iniciativas locales, e iniciativas de organizaciones grandes y pequeñas con recursos muy flexibles y que la verdad eh, es es un gran alivio y un gran donante, ¿no? Que pueden tener quienes estamos en este medio sabemos que
lograr tener como una relación de financiamiento con donantes como los que están en esta lista es un gran aliciente para avanzar nuestros objetivos, por el nivel de financiamiento, por supuesto, que se recibe, pero también por el nivel de compromiso y por las estrategias que tienen este tipo de donantes, donde apuestan mucho por el desarrollo de las capacidades de las organizaciones, además, por supuesto, del impacto que se pueden ir generando dentro de los proyectos, ¿no? Dentro de los temas principales que este grupo de donantes apoya, por supuesto que están los derechos humanos, están los temas de equidad y no discriminación, y hay algunos temas como la educación, religión y cultura, donde existe una mezcla, ¿no?, de proyectos en los cuales a través de estos tres ámbitos se pueden ir generando discusiones e iniciativas para mejorar la vida de las personas en esta región de América Latina, ¿no? La población objetivo, desde luego, al hablar de educación y cultura, creo que es como lo más evidente es enfocarnos en los niños, niñas y adolescentes, en las mujeres y las niñas, pero también hay un énfasis bien interesante en trabajar, ¿no?, los proyectos culturales de los pueblos originarios, recuperando en muchas ocasiones las tradiciones, recuperando el lenguaje y adaptando de repente contenidos tanto culturales como educativos a las lenguas de los pueblos originarios y viceversa, ¿no? También recuperando muchos de los elementos de la tradición oral, la cosmogonía y la producción cultural y visual de los pueblos indígenas para compartir con la sociedad, ¿no? Entonces, esto nos da como una idea de que existe un mercado, ¿no? Existe un, una serie de donantes que están interesados, y creo que también a nivel de México hay otras instancias, ¿no?, que pueden estar como muy interesadas. Creo que los ejemplos más evidentes que me llegan a la cabeza ahora pues es la misma Fundación BBVA, Fomento Cultural, ¿no?, de Citibanamex, que también tienen estas iniciativas, mucho de rescate cultural, mucho de publicación de textos, y también de iniciativas de educación, ¿no?, donde se puede también aprovechar este interés de los donantes para proponer iniciativas. Ahora, ¿cómo hacemos esto, no? Hay un método, es un arte, es una ciencia, no sabemos, es como, de repente suena a artes ocultas, ¿no?, cuando hablamos de procuración de fondos, porque es como un poquito difícil de explicar. Y acá traigo como 4 puntos que creo que son como los más importantes que debemos tener en cuenta cuando estamos pensando en abordar a estos donantes para proponer proyectos, ¿no? Uno de ellos es que la procuración de fondos, ya sea con donantes como fundaciones, organismos bilaterales, o incluso cuando lo hacemos con personas en la calle o con proyectos de crowdfunding, es que es un esfuerzo que involucra a toda la organización, ¿no? No hay una sola persona o un solo departamento que lleve como el peso, sino que tenemos que incorporar a toda la organización en este esfuerzo, ¿no?, de traer recursos, de contar la historia, de contar cuál es el impacto que queremos generar a través de los proyectos, y esto pasa por las personas que implementan los proyectos, pero también, desde luego, las personas que nos dedicamos a procurar fondos, pero las personas de finanzas, las personas de administración que también contribuyen con elementos súper importantes, ¿no? Además de, cuando hablamos de organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, los consejos directivos, las asambleas, ¿no?, que también, desde luego, que juegan un rol súper importante, y ni qué hablar de las personas con las que trabajamos, ¿no? Esto que mal llamamos beneficiarios, ¿no?, pero que son las personas a las que servimos, las personas a las que trabajamos, que también tienen, por supuesto, un papel súper importante en el desarrollo de estos proyectos. La segunda, el segundo elemento, yo diría, es el conocer, digamos, muy bien el ciclo del fundraising y
hay un montón de cosas y podríamos hablar, ¿no? Todo el día, ¿no? De cómo llevar bien este ciclo, pero creo que en este sentido es muy importante tomar en cuenta la prospección, ¿no? Hacer como todo este trabajo, toda esta tarea de saber quiénes son las organizaciones que están interesadas en apoyar los temas o las causas con las que estoy trabajando, cómo lo hacen, incluso saber en qué momentos del año, ¿no? Muchos de ellos tienen fechas específicas donde se dedican a revisar proyectos y planean sus presupuestos. Entonces, conocer la mayor información que podamos obtener de nuestros donantes, ya sea revisando su sitio web o incluso con entrevistas, ¿no? A través del teléfono, abordándolos en eventos, ¿no? Que es algo que yo hago mucho y que probablemente muchas personas que son oficiales de proyecto o que se dedican a dar estos fondos como que lo van a encontrar muy intimidante, ¿no? Porque mucha gente se les acerca y les pregunta cosas y les presenta proyectos, pero creo que también es una muy buena forma de abordarlo. Desde luego que conocer cuál es nuestra organización, cuál es el valor que aportamos, qué queremos lograr dentro del proyecto es súper importante. Cultivar la relación con los donantes una vez que ya logramos tenerlos, ¿no? A través de mantener una buena comunicación, de comunicar transparentemente, ¿no? Cuáles son, por ejemplo, nuestros desafíos, eh, nuestros nuestros gastos, nuestros problemas, nuestros logros, desde luego, ¿no? Y mantener esta comunicación siempre constante y hacerlos sentir parte del proyecto, creo que es crucial. Y desde luego la rendición de cuentas con mucha transparencia es lo que termina por afianzar, ¿no? Esta relación de confianza y que cierra, digamos, el ciclo del fundraising una vez que logramos asegurar un proyecto, ¿no? Y al final esto, pues, nos lleva a generar relaciones duraderas y de confianza que nos pueden ayudar a tener como proyectos por muchos, muchos años, que al final es lo que todas las organizaciones quisiéramos tener, ¿no? El tercer elemento es también como un poco obvio, pero creo que vale la pena mencionarlo, ¿no? Tener un caso sólido, preparar una buena estrategia y un buen racional de por qué queremos financiar esta iniciativa, de por qué queremos financiar este libro, de por qué queremos financiar este proyecto. Muchas veces es difícil, ¿no? Presentar un caso que compela a los donantes a saber más, a hacer preguntas, a interesarse por la situación que queremos resolver. Y ahí yo creo que es como súper importante, ¿no? Regresar al conocimiento, ¿no? Y conocer sus prioridades. En términos, por ejemplo, de la responsabilidad social, creo que ayuda muchísimo, ¿no? Para efectos de estructura, conocer, por ejemplo, en términos de los ODS, qué tipo de contribuciones quisiéramos hacer, ¿no? A los ODS, que desde luego para las personas que estamos acá, el ODS 4 va a ser como nuestra principal guía, pero creo que también hablar de equidad de género, de reducción de las desigualdades, que son otros objetivos del desarrollo sostenible que se pueden lograr como grandes contribuciones a partir del trabajo con organizaciones y de la difusión de información, de contenido y de iniciativas, pues nos pueden ayudar un montón, ¿no? Y sobre todo a enmarcar el tipo de impacto que queremos generar en, en nuestras comunidades y con las poblaciones a las que servimos. Y al final, o sea, todo esto es para decir como es súper complejo, ¿no? Encontrar ese caso sólido y muchas veces cometemos el error de aventar un montón de datos, ¿no? Y decir como las tablas del INEGI y los índices de población y los datos del Banco Mundial. Y creo que muchas veces esos datos nos abruman un montón. Creo que más que datos tenemos que dar sentido a la intervención que queremos lograr. Y eso pues se hace a partir de un montón de diálogo, ¿no? Con todas las partes involucradas, por supuesto que también con la población que queremos atender, ¿no? Porque tenemos que asegurarnos de que
todo este trabajo sea relevante para las personas con las que queremos trabajar. Y finalmente creo que el último elemento y el que es el más relevante para esta conversación es el de crear redes y alianzas, ¿no? De todo esto que les acabo de comentar puede ser como súper intimidante, ¿no? Para alguien que quiere empezar a hacer procuración de fondos, ¿no? Con este tipo de donantes, y creo que eh, puede ser... puede ser muy complejo y puede ser muy difícil, y la verdad es que no tiene que serlo tanto, ¿no? En este sentido, creo que crear redes y crear alianzas y crear como estas colaboraciones, ¿no? Cuando hablamos de repente de universidades y de editoriales con sociedad civil, puede ser muy benéfico, ¿no? No necesariamente queremos que las universidades y que las editoriales se metan de lleno a hacer proyectos de desarrollo porque sabemos que no es su marco de acción, pero existimos un montón de organizaciones que definitivamente necesitamos y queremos, ¿no? Trabajar con el mundo editorial a través justo de dar sentido a la información que generamos, ¿no? Un ejemplo, a lo mejor muy burdo, pero he visto siempre, digamos, en los más de 10 años que tengo trabajando con organizaciones de sociedad civil, cuando hacemos estos proyectos siempre hablamos de sistematizar la experiencia, ¿no? De desarrollar contenido, ¿no? En un informe muy bonito, con un montón de datos que muchas veces lee solamente nuestro donante y las personas de la organización, y después se queda archivado en nuestras computadoras, se queda archivado en los cajones, y que es información que nunca ve la luz, a pesar de que es súper relevante, ¿no? Para entender diversos fenómenos sociales o para dar a conocer las luchas de personas que defienden los derechos humanos, y creo que es una oportunidad que estamos dejando pasar como sector, ¿no? El establecer alianzas con personas expertas que nos puedan ayudar a darle forma, ¿no? A toda esta data y convertirla en historias, convertirla en llamados a la acción y convertirla en productos que también puedan llegar a más personas para poder asegurar mayor impacto, ¿no? Yo creo que en ese sentido, generar este tipo de alianzas puede ser súper benéfico y generar un montón de impacto en la medida que logramos de repente darle a las editoriales todos nuestros insumos para generar historias y contenido y libros que, como decías, Daniel, a lo mejor desde una perspectiva de mercado pues difícilmente verían la luz, pero creo que en este sentido de lograr cambios sociales, de contribuir a nuestros objetivos de justicia social, pues ayudarían un montón, ¿no? Y tengo un par de ejemplos, ¿no? Que quería compartir con ustedes de cómo se ha logrado en algunas ocasiones esta colaboración, muchas más veces por la voluntad de personas que más por un método o un proceso de desarrollar estas alianzas, pero que al final han tenido resultados pues bastante notables, ¿no? Uno de ellos es este libro, ¿no? Que coordina Salvador Frausto, que se llama Los 12 mexicanos más pobres, y que está publicado junto con Oxfam México, y que parte de una conversación, ¿no? Entre Salvador y el equipo de Oxfam México, ¿no? Cuando hablábamos de la lista de los 12 mexicanos millonarios más importantes, ¿no? Y alguien por ahí decía como, pero ¿por qué no hacemos una lista de los 12 mexicanos menos importantes, ¿no? ¿Quiénes son los 12 mexicanos más pobres, ¿no? Y a través de un trabajo de investigación periodística se logra compilar este libro que da a conocer las historias de vida de 12 personas que viven en los municipios más pobres de México, y bueno, 11 y uno que vive en Los Ángeles, y que da a conocer la realidad de las personas que están en situación de pobreza extrema, ¿no? Que están lidiando con estos problemas de desigualdad que tenemos en el país. Y es muy interesante porque a partir de la publicación de este libro, las personas, ¿no? Que en ese momento donaban Oxfam México nos empiezan a preguntar, bueno, ¿y qué van a hacer con estas comunidades, ¿no? ¿Cómo van a mejorar la vida de estas personas?
y es entonces que empezamos a hacer un trabajo con organizaciones locales para empezar a tener pequeños proyectos que puedan ayudar a mejorar la vida de las personas, ¿no? Con temas de acceso al agua, proyectos de saneamiento, ¿no? Y a partir de esto también surge una campaña de crowdfunding para apoyar algunos de estos proyectos y algunas de estas iniciativas que parten desde las mismas comunidades. Y ese último, les tengo que ser sincero, no salió del todo como esperábamos, porque hacer campañas de crowdfunding suena mucho más fácil de lo que es, y Katia ya nos va a contar todo acerca de esto, porque eh, es una técnica y es una ciencia como bastante compleja, eh, pero al final creo que nos quedamos bastante satisfechas con este resultado de lograr movilizar a las personas, ¿no? A generar iniciativas de apoyo a las comunidades a partir de un libro, y que sale a partir de la colaboración entre estos dos sectores, ¿no? Y creo que es una muy bonita experiencia, y ojalá tengamos también muchos más libros como Los 12 Mexicanos, que nos ayuden a hacer sentido, ¿no? De las realidades que vivimos, y que puedan también mover a las personas a actuar y a involucrarse también en los problemas sociales del país. Y otro caso, un poco más a nivel internacional, es este libro que Amnistía Internacional publica junto con Angelina Jolie, que es una guía práctica, prácticamente para niños, niñas, adolescentes, para que puedan conocer sus derechos, para que puedan exigirlos, ¿no? Y les da las herramientas y los métodos, ¿no? Que Amnistía a lo largo de los años ha ido compilando y perfeccionando, ¿no? Para que estas niñas, niños, adolescentes puedan desarrollar campañas y puedan convertirse en activistas y puedan movilizar a sus pares y a sus comunidades para defender sus derechos, ¿no? Este libro sale en el 2019, ¿no? Justo antes de la campaña de la pandemia, y eh, tuvo bastante éxito. Es un libro que está ahora todavía en inglés, pero que también refleja mucho, ¿no? O sea, cómo podemos generar alianzas innovadoras y de muchísimo impacto para ir resolviendo e inspirando también a personas a involucrarse en los problemas sociales, ¿no? Yo creo que eh, con esto quiero cerrar. Hay como muchísimas avenidas de colaboración. O sea, creo que a nivel de las organizaciones de la sociedad civil necesitamos también acercarnos mucho más a otros actores, ¿no? Con los cuales podamos ir desarrollando este tipo de trabajo y este tipo de alianzas. Y creo que estos dos ejemplos, pues, son apenas como dos semillitas, pero que espero que puedan ir germinando, ¿no? A lo largo de los años, y que también de esta conversación pues puedan salir nuevas iniciativas, y que podamos tener pues muchos más proyectos como este eh, para, para poder seguir beneficiando a las personas que más lo necesitan, para poder contar las historias de las personas con las que trabajamos y últimamente pues darles justicia y dignidad, ¿no? A las personas que en este momento pues no la tienen. Creo que es en la última, sí. Y pues nada, muchísimas gracias. Les dejo acá mi dirección de correo por si tienen preguntas o si quieren comentarme cosas, y de todos modos vamos a estar ahora eh, resolviendo algunas preguntas, me imagino, ¿no, Daniel? Sí, seguro que sí, Luis. Muchísimas gracias. Me pareció súper interesante. Me apunté ya varias cositas que tengo ganas de preguntarte. Pero vamos ahora con Katia, y luego dejamos ahí un poco de espacio de conversación entre los tres, más lo que pueda surgir de quienes nos están viendo. Katia Estefanía Becerra Ruiz, también en México. Hago la aclaración porque bueno, en este evento han ido estando personas desde Chile, desde Argentina, desde España, de distintos lugares, y es lo rico que nos da este universo, ¿no? Lo que nos hemos acostumbrado un poco post pandemia, pero también lo rico de estas posibilidades de conectarnos desde distintos lugares del mundo. Katia cuenta con estudios en políticas y gestión cultural de la Universidad Autónoma Metropolitana.
así como una licenciatura en Humanidades y Ciencias Sociales por la Tecnológica de Monterrey. Es especialista en desarrollo institucional y gestión y desarrollo social, y desde hace unos 10 años colabora y trabaja en organizaciones de la sociedad civil. Participó en activismo feminista y disidente de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Ahora nos contará un poquito al respecto de esto. Y trabaja en la Fundación Comunitaria de Amigos de San Cristóbal como coordinadora de procuración de fondos. Sus áreas de interés son la participación comunitaria y la gestión de recursos. Bienvenida, Katia. Te doy ahora sí la palabra. Compartes ahí un poco la presentación y luego conversamos juntos. Súper, muchas gracias, Daniel. Ahorita déjenme compartir. Primero, ya está. Bueno, vamos a ser un poquito pedagógicos con esta presentación, como me dijeron, tú como que si nadie sabe de crowdfunding y es la primera aproximación que tienen y pues ya, ¿no? O sea, como eso también tomando lo que decía Luis en esta cuestión, desde ahí el hilo conductor es hasta decantar en esto del crowdfunding, ¿no? Bueno, muchas gracias primero a toda la gente que está detrás de la jornada, a Silu, que me invitó a participar, de Solar. Y pues bueno, me da mucho gusto poder compartir este conocimiento y poder aportar más a la industria y pues a las publicaciones universitarias, para que puedan fortalecerse y ver de qué otras maneras pueden buscar recursos, ¿no? Que es como el talón de Aquiles, no solo de ustedes, por decirlo de una manera, sino como que de varios sectores, ¿no? O sea, es como siempre algo importante de analizar, de pensar, de crear estrategias, de innovar, etcétera, ¿no? Y en este sentido, pues también crear puentes en estos sectores, como decía Luis, de cómo nos podemos apoyar y de cómo podemos aprender también unos de otros, ¿no? Porque tenemos igual las mismas dolencias en algunas cosas, ¿no? Como es esto de la financiación. Entonces, pues bueno, crowdfunding, esa es una estrategia justamente de financiamiento que no, es relativamente nueva, ¿no? O sea, tampoco es tan nueva, ya lleva bastantes años, digamos, pues en Norte Global lo hacen ya desde hace por lo menos unos 15 años, ¿no? Que empezó este rollo. Y pues bueno, ¿cómo aterrizar aquí? Y más que nada, cómo lograr que a través de mi discurso, que es a través de la experiencia de la sociedad civil, ¿no? Esa es nuestra experiencia, es el nicho que manejamos Luis y yo, crear este puente hacia la industria editorial, esta industria cultural y también social, ¿no? O sea, y universitaria, ¿no? Porque generalmente pues decimos, ¿y la academia cómo se conecta, ¿no? con la gente, ¿no? Y de ahí cómo las editoriales universitarias se conectan también con la academia y se conectan con la gente, ¿no? Al final, esa es una gran pregunta también que pongo en la mesa. Y pues bueno, regresando al punto de la financiación y que tiene que ver también de cómo innovar en este sentido y cómo ayudarles a pensar. Yo pongo aquí que esto es como parte ya de un proceso que ya se hizo y después se decanta a esta estrategia de financiamiento, ¿no? O sea, una vez que ya sabes, como dice Luis, ¿no? O sea, quién eres, cómo eres, qué haces, a dónde vas a ir, cuál es tu proyecto, cuánto te cuesta, que has analizado y dices, ese crowdfunding como que me está llamando la atención, ¿no? O sea, como que siento que puede ser una opción y dices, bueno, puede ser una de las mejores estrategias de procuración de recursos para alcanzar esas metas financieras de tu proyecto. Dices, bueno, esto me va a dar, ¿no? Entonces, ahí es cuando empiezas a planear una campaña de crowdfunding que, ya mencionándolo, también cuesta, ¿no? Pues eso decía Luis, sí, o sea, qué padre, que es como una de las cosas que están ahí como de moda tal vez, pero hacer esto pues tiene sus implicaciones, ¿no?
Y pues bueno, para quienes no saben absolutamente nada de esto, pues, crowdfunding es un fondo colectivo donde crowd es multitud y funding es fondos, ¿no? Es un financiamiento masivo y colectivo, ¿no? Se hace con muchas personas. Entonces, esta es una estrategia de financiación online que busca obtener apoyo económico a través de donaciones de personas que les interesa. Pongo que es comunidad porque que está dirigida a una comunidad, ¿no? Les interesa, les mueve, les da sentido, creen que es importante el proyecto, la causa social o el producto que estás impulsando, ¿no? Hay gente que está interesada o tú piensas que puede estar interesada en impulsar eso que estás haciendo. Entonces puede estar movido por una cuestión altruista, filantrópica o cuestiones de inversión, finalmente, ¿no? Para que exista. Entonces, se impulsa en un tiempo determinado a través de una campaña de procuración de recursos digital, ¿no? Eso es a grandes rasgos de lo que es crowdfunding. Y aquí hay muchos crowdfunding. Si ustedes se meten a buscar, van a encontrar que existen una cantidad enorme de ya variantes, pero las que nos interesan ahora es la de donaciones, que es para impulsar proyectos e iniciativas que son de causas sociales, es muy importante. Y también hay crowdfunding de proyectos creativos, que son aquellos que buscan impulsar productos o servicios creativos a cambio de recompensas. Recompensas como un premio, un incentivo a las personas que te dan y por su donación, ¿no? Entonces, esta es una muy buena opción, esto de impulsar proyectos creativos para fondear un prototipo y para obtener validación del mercado, ¿no? O sea, es como, creo que lo voy a poner aquí. Y aquí pueden haber cosas híbridas, ya este es como también la idea de compartirles para ir innovando en este sentido, ¿no? Pensarse desde lo social o pensarse desde un producto cultural, ¿no? O hacer una mezcla. Entonces, aquí hay 3 roles importantes. Están los fondeadores, que somos nosotros que queremos hacer un proyecto, un producto, y que buscamos captar fondos para que esto sea posible. También está una plataforma de crowdfunding y que son en online, y estas plataformas te permiten gestionar la campaña, la captación de donantes y que todo sea transparente, ¿no? Con estos donantes. Están aplicaciones en la nube y conectan con estos fundadores o donantes, ¿no? Y también al final están los donantes, que son los más importantes de todo esto. Es cualquier individuo o organización que de forma altruista o a cambio de alguna ventaja invierten en el proyecto a financiar, ¿no? Entonces, son estos 3 actores que intervienen en una campaña de crowdfunding. Como ya les mencioné, hay estas plataformas que son intermediarias y hay tanto nacionales como internacionales, ¿no? Sí es importante hacer la diferenciación entre donación y proyectos creativos porque es la manera en que se gestionan, ¿no? O sea, al público en que va dirigido y a los donantes en que van dirigidos. Las de donaciones, pues generalmente son proyectos o iniciativas sociales y altruistas, ¿no? Es como que ahí lo que se busca es la filantropía, ¿no? Principalmente, y los proyectos creativos pues son más como en un sentido de inversión, ¿no? Muchas veces es como ayúdame a que yo cree este producto que a ti te va a ser beneficioso o que te interesa, ¿no? Entonces sí hay algún matiz por ahí y que es importante como tenerlo en cuenta. Entonces aquí en México la que yo diría que las dos que funcionan es la de donadora, ¿no? En los 2 sentidos, que no sé si ya las conocen muchos. Antes era fondeadora y se convirtió en donadora, ¿no? Y internacionales, pues hay bastantes, y ahí la única cosa que, como lo pongo aquí en este estadístico, es siempre revisar qué plataforma es la que más se acomoda a lo que tú quieres hacer en cuanto a tu proyecto, producto o iniciativa, ¿no? Porque hay términos diferentes, comisiones, qué es lo que te ofrecen, cómo funciona, si están en pesos, si están en dólares, si permiten que haya esa donación hacia México, si piden una meta mínima, si realizan recibos de donativos fiscales. Eso sí es una cuestión altruista también que a nosotros es muy importante en la sociedad civil. Y si son fáciles de usar para donar, ¿no? Finalmente,
para que la información esté ahí. Y bueno, estas plataformas te van a pedir un proyecto, el cual debes subir y que es como el brief de tu iniciativa producto, ¿no? O sea, donde tú vas a poner qué buscas, qué es lo que quieres, cuánto tiempo va a durar tu campaña, cuál es la meta, dónde está tu proyecto, el resumen de tu proyecto, tu producto y la descripción de esto, ¿no? A veces hay plataformas que manejan esta cuestión de la recompensa, pueden haber o no, y esta idea se manejó mucho en un principio, ahora es algunas que son opcionales, y que es como si tú me apoyas, pues yo te doy algo a cambio, ¿no? Si tú me apoyas con un mínimo, pues yo te doy un agradecimiento. Si me apoyas con algo un poco más, te doy un producto, o por ejemplo el libro, ¿no? O sea, si vamos a hacer un libro, te voy a dar un libro autografiado. Sí, y así, ¿no? O sea, como que van dependiendo el monto que las personas puedan donar. Y a veces no se piden recompensas y solamente es una donación, ¿no? Pero generalmente para los que son productos creativos sí se manejan estas recompensas porque pues es una manera de incentivar también a la gente, como hacer toda el merchandising de todo lo que va a ser tu lanzamiento de tu producto o de tu iniciativa, ¿no? Para hacerlos parte, para que se sientan parte de esto, ¿no? Y muy importante, pues toda esta cuestión audiovisual, ¿no? Videos, imágenes de tu producto, de tu proyecto, de tu iniciativa. Entonces eso es como lo que va a estar en la plataforma y lo que vas a presentar a la gente para que sea el medio en donde te done, ¿no? Y esto es lo que tienes que poner. Ahora, no sé cómo vamos de tiempo, vamos. Hay una cosa importante, mega importante en esto del crowdfunding, que es la preparación de la campaña, ¿no? Porque el crowdfunding no solamente es meterte a la plataforma y poner todo y que esté muy bonito y muy precioso, que está muy bien, pero lo que da sentido a todo esto es cómo haces una campaña. Y esta campaña es una cuestión de marketing social. Así, ¿no? O sea, ¿cómo vas a hacer tu estrategia de divulgación, de pedirles a las personas que te financien o que te donen, que inviertan en lo que estás haciendo, ¿no? Entonces aquí hay un componente muy grande de marketing. Entonces, como rápidamente, ¿cómo se puede hacer una campaña? Quienes no lo hayan hecho, quienes no estén como muy enterados, pues debes de considerar cuál es el momento ideal para realizarla, ¿no? Esta campaña tiene un tiempo determinado, o sea, vas a hacer esta campaña durante 3 meses, no sé, o sea, la verdad es de que no puede ser tan amplia, no puede durar tantísimo tiempo, ¿no? Porque pues es un momento en donde vas a ponerle todos los kilos para que esto se divulgue y se vaya a todas las posibles donantes y que puedas convencerlos y que puedas contar con su participación, ¿no? Entonces, es ardua y tiene que ser incluso 3 meses. Yo no pondría ni siquiera 6 meses porque ya es bastante, ¿no? Sino donde tú consideres que es un tiempo en donde le vas a invertir bastante esfuerzo, creatividad y todo para que esto suceda, ¿no? Entonces, son grandes 3 fases, así es como las hemos realizado. Es una pre-campaña, todo lo que vas a hacer antes de iniciar la campaña, que es hacer la realidad, o sea, todo lo que planeaste y lo pones en juego y compartes a todo mundo y a todos los posibles donantes mediante todos los canales digitales de comunicación que tengas, redes sociales, mailing, WhatsApp, peticiones cara a cara, o sea, ahí es como te dé la imaginación y pues eso, ¿no? De poner todos tus medios a trabajar.
Y luego hay una postcampaña que yo le llamaría como todo el rollo después, que es del agradecimiento y el seguimiento a tu proyecto o a tu producto, ¿no? O sea, como estar bien en contacto con todas esas personas que te apoyaron. Entonces, rápidamente, ¿qué involucra cada cosa? En la precampaña son los esenciales de la campaña, ¿no? Saber quién es tu público principal, tus donantes potenciales con quienes conectas usualmente, ¿no? Saber quiénes son y cómo les vas a hablar, en qué lenguaje y qué mensajes vas a compartirles que sean sensibles para que ellos puedan, pues, darte, ¿no? Donarte. Pues esos son algunos datos, ¿no? O sea, mujeres, hombres, niños, extranjeros, qué edad tienen, dónde se encuentran, hablan español, hablan inglés, hablan otra lengua, qué estudios, qué conexión tienen con tu, bueno, aquí puse ONG, pero es con la organización, o los aspectos, qué podrían creer, qué se imaginan, o sea, eso es para establecer un lenguaje con esas personas y a partir de ahí crear todas los contenidos y las cosas que vas a decirles, ¿no? Entonces, pues eso, un título de campaña, un mensaje principal, ¿no? Frases, eslogans con los que podrías conectar directamente con ellos, qué historias quieres contar, qué información les quieres compartir, porque eso se va a transformar en los diferentes contenidos, ¿no? Imágenes y videos. Entonces, esa es como la carnita para hacer tu guión, digamos, ¿no? De lo que vas a contar. Entonces aquí en la sociedad civil, pues generalmente ponemos información relevante de las causas en donde trabajamos, el territorio, la población, testimonios de las personas que son participantes de lo que hacemos, ¿no? Historias de éxito, historias de personas que hayan tenido transformaciones e impactos positivos en el proyecto. Y en un producto editorial, pues contar la historia del libro, ¿no? O contar la historia de la publicación, por qué vas a hacer lo que vas a hacer, qué impacto va a tener, a dónde va a llegar, etcétera, ¿no? Y que aquí es importante ver cómo podemos hacer un híbrido de nuestro quehacer social, o si las editoriales están interesadas en ser divulgadoras de estas cuestiones sociales, ¿no? De lo que pasa, de lo que, pues no sé, en las investigaciones, de si tienen también una vocación social estas editoriales universitarias, ¿no? Y bueno, finalmente también que es súper importante y a veces no es indispensable, pero sí es muy importante, un video, ¿no? De tu iniciativa y lo que quieres mostrar. Y pues ahí pues hay que crear un guión y contar una historia que conecte con las personas a quienes te estás dirigiendo, ¿no? También generar esa imagen general de la campaña, y donde puedes también proyectar cosas que quieres, la invitación que quieres generar para ese público al que vas dirigido. Y pues es importante ver qué medios de comunicación digitales cuentas y qué contenidos vas a generar para cada uno de ellos, ¿no? O sea, para esto es súper importante quizás tener ya pues medios digitales un poco más desarrollados, o sea, que tú ya estés presente en los medios, que tú ya hayas generado contenido, que tú ya tengas un público un poco más cautivo, digamos, para que puedas proyectar esto, ¿no? Para que puedas compartir tu campaña. Redes sociales, correo electrónico, WhatsApp y demás, ¿no? Hay que considerar un tiempo antes de que inicie la campaña, justo para crear una expectativa, o sea, para decir como este es el producto que estoy dando, como lo que decía antes, ¿no? Para generar expectativa en el mercado y decir esto es algo importante, esto es algo novedoso, esto es algo beneficioso, etcétera, ¿no? Para que ya cuando vayas a publicar todo esto que ya planeaste, ya la gente sepa que va a haber un momento en el cual pueden participar, ¿no? Es muy, muy importante publicar contenidos en ese sentido para crear expectativa, para preparar e invitar a las personas para que te apoyen en el momento de la campaña, ¿no? Y aquí hay otro tema importante que es importante considerar promotores de la campaña, o sea, gente que te va a ayudar a que los mensajes y todos estos contenidos lleguen a más personas,
a esas personas potenciales. Otras cosas importantes es que necesitas un tiempo. ¿Cuánto tiempo necesitas para tener todo esto listo? Aquí, por ejemplo, en nuestra experiencia, como mínimo 2 meses previos al lanzamiento de la campaña, donde planeas la campaña y tienes todos los contenidos y todas las cosas y la estrategia muy desmenuzada, ¿no? Una anticipación. Tener una base de datos de tus donantes, eso es fundamental, porque dicen, ¿y a quiénes se lo vamos a compartir? Pues previamente debiste haber trabajado estas bases. Tus clientes potenciales, las personas que le interesa el contenido que tú estás generando usualmente, ¿no? O de lo que haces, personas que se han interesado en tu trabajo, ¿no? Y así, ¿no? Todos los posibles que puedas tener, es importante tener esos datos. Y súper importante saber si cuentas con presupuesto para poder realizar gastos relacionados a la campaña, principalmente para publicidad. Todo lo que vayas a hacer para publicitar tu campaña es súper importante tenerlo en cuenta dentro también tu presupuesto de esta estrategia, ¿no? Esto y también si vas a dar recompensas, también. O sea, todos esos gastos que se necesitan realizar, pues eso, ¿no? O sea, como que sí hay que tener muy en cuenta porque sobre todo en publicidad, pues se puede elevar muchísimo el presupuesto. Bueno, estos como recursos que te pueden ayudar a tu planeación de campaña, siempre hay recursos gratuitos, el Google Drive, documentos de ideación, de desarrollo de contenidos, cronogramas de la campaña, calendario de publicaciones y acciones. O sea, como todo esto te ayuda a ordenar un poquito más esto para que ya al momento de lanzar la campaña lo vayas haciendo, ¿no? Y pues el otro momento más importante es la campaña en sí, que es donde procuras los recursos. Ya haces todo lo necesario para que te puedan dar lo que les estás pidiendo, ¿no? Aquí, como decía también Luis, es muy importante que todos los integrantes de la organización o de la editorial o de la institución participen para poder compartir y pedir la donación, ¿no? Porque esto es multitudinario, ¿no? O sea, es claro que hay que trabajar en donantes que pueden ser potenciales y mayores como otros menores, ¿no? Entonces ahí hacer como si fuera o sea, regar, pues divulgar como del lugar, difundir de todos los medios y posibles, ¿no? Entonces, como decíamos, en la campaña creas expectativa y haces una primera invitación a participar y ya en la campaña, en la medida de lo posible, aseguras ya la participación, ¿no? O sea, como que ya dices, ya es momento ahora de ayudarnos, apóyanos, ¿no? Y vas recordando en todo el tiempo de la campaña esto de diferentes formas. Las recompensas también son importantes para esto, ¿no? O sea, como una especie de, sí, de marketing, de apóyanos y te damos mejor la camiseta especial y fotografía, y no sé, como que tienes que buscar estas maneras para que la gente se incentive a donar. Aquí es donde se publican todos los contenidos en todos los medios de difusión, comunicación que tienes para el público, en redes sociales, correos y WhatsApp, ¿no? Aquí pues puedes pagar para que tengas mayor alcance tus publicaciones y guiarte pues de todo lo que ya planeaste, ¿no? Dar actualizaciones durante la campaña de lo que estás haciendo, de lo que estás trabajando, de lo que llevas recaudado, de lo que vas a hacer después con esto, etcétera, ¿no? Como siempre estar muy atentos de también las personas que te están donando porque son las más importantes. Agradecerles en el tiempo y lo antes posible cuando realicen su donación. Es como una relación uno a uno con cada una de estas personas que te van donando. Entonces no puedes esperarte a que terminó la campaña y le agradeciste, ¿no? Entonces no, esto es súper importante, siempre el agradecimiento es como para que se empiece también a interesar en cómo lo haces y cómo creas una relación con estas personas, ¿no? Con tus clientes o con tus donantes, ¿no? Y aquí hay puntos importantes a resaltar y trabajar de esta estrategia de financiamiento, que es la visibilidad, el contenido, cómo cuentas lo que haces, la narrativa, el storytelling, o sea, cómo conectas con tus audiencias, qué historias les cuentas, qué cosas les compartes,
La credibilidad también de lo que estás haciendo, de por qué lo estás haciendo, que es importante lo que haces, ¿no? Y tienes una autoridad en ello. Y la diferenciación, que qué es lo que tú haces de forma única, ¿no? Eso también es algo que compartir. Todo esto se trabaja en la campaña y de las formas en que tú compartes tu campaña, ¿no? Por eso es que sí, de alguna manera, si no se lo han planteado, es cómo mi editorial, cómo mi organización está siendo visible, cómo estamos generando contenidos, cómo estamos creando nuestras narrativas, cómo estamos haciendo creíbles y cómo estamos diferenciándonos, ¿no? Es como preguntas fundamentales y básicas para también que tu campaña pueda ser sólida después, ¿no? Y pues bueno, estas son otras herramientas que se pueden utilizar para hacer la campaña y que son gratuitas, ¿no? Además de lo digital, también se pueden impulsar estas campañas a nivel offline, ¿no? O sea, como por otros medios, o sea, notas de prensa en medios, spots de radio, entrevistas, pedirle a un influencer que te apoye, pagar carteles en los establecimientos, publicitarse en otros eventos, o sea, como hacer esto más masivo y dar más alcance a esa campaña. Y post campaña, pues es agradecerles a las personas nuevamente, compartirles los resultados de la campaña, qué vas a hacer después, estar como actualizando si ya cumpliste con tu objetivo, si ya llegó la donación a donde debió de llegar, entregas esos reconocimientos o recompensas, si las has estipulado, ¿no? Envío pues de los libros o de las tazas o de las postales o de los correos con un agradecimiento especial, no sé, todo lo que es estipulado. Compartirles posteriormente los avances y resultados del proyecto, eso ya lo comenté, resultados concretos, fotos, testigos, testimonios, etcétera, ¿no? Entrega de los donativos por parte de la plataforma, eso es lo que sucede después, y tener todos los datos de tus donantes para poder tener una comunicación constante con ellos o con tus posibles clientes, ¿no? Entonces, esto también es lo puedes tomar como un proyecto piloto para generar audiencia, para generar clientes, para generar donantes, ¿no? O sea, lo lanzas para ser visible y ahí te empiezan a ver y te empiezan a topar, ¿no? Y empiezan a ver qué haces y generas como esa curiosidad. Entonces, eso puede ser una buena forma de lanzarte como la quinceañera, ¿no? O sea, como que me haga pública y que empiecen a ver. Y ahí empezar una estrategia de comunicación y divulgación. Y aquí, pues, no me gustaría que se quedara solamente en cuestiones de libros, ¿no? Porque creo que podemos empezar a pensar que divulgamos muchos contenidos de diferente forma en esta era digital. Ya no nos podemos quedar solamente ahí, creo, para mi gusto, y por eso pues, empezar a generar otro tipo de contenidos de divulgación y que nos interesa en las editoriales, ¿no? Entonces, pues eso es todo rápidamente en media hora, y pues espero que les haya gustado o que hayan encontrado en esta estrategia una herramienta importante para fondearse y para darse a conocer y para ser visibles, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Katia. Excelente. Buenísimo que hayan ambos cumplido a rajatablas con el tiempo, lo que nos permite poder tener tiempo para conversar luego. Vamos a ir viendo a ver si hay algunas preguntas ahí que nos vayan dejando. Mientras tanto, yo tengo varias. Se las voy a ir volcando. A ver, se las voy a direccionar a uno u a otro en función de lo que han presentado, pero entiendo que los dos pueden igualmente opinar sobre cualquiera de los temas que voy a ir comentando, ¿eh? Así que, en todo caso, si hay algo que sienten que van a aportar, adelante. Empiezo contigo, Luis, pensando desde lo que puede ser un proyecto editorial que busca financiamiento de parte de organizaciones como las que señalas y demás. ¿Hay algún lugar que tú sugieras que puede ser como
interesante para buscar cuáles son los temas, cuáles son las necesidades en donde hay más fondos o en donde hay más lugares, porque muchas veces a ver, las editoriales en ocasiones van en ambas direcciones, ¿no? En ocasiones tienen como una agenda de temas y van a buscar financiamiento, y en otras también ven en dónde hay financiamiento y ven que pueden apostar ahí a su producción editorial, ¿no? Entonces hay como lugares que tú recomiendes, o hay agendas de temas hoy, más allá de las que señalaste, que son las más relevantes para apostar. Sí, desde luego que las hay. Creo que hay como diferentes portales y tristemente no hay tantos portales, por ejemplo, en español como para hacer esta búsqueda de fondos. Muchas veces hay que ir a meterse a plataformas como más internacionales y a partir de ahí ver como qué se está haciendo en México y si está actualizado, ¿no? Y luego estar como buscando en los directorios. Es como, de repente puede ser una labor intensiva, ¿no? Estar haciendo esta búsqueda. Recomendaría, por ejemplo, revisar estos informes como el que yo les presentaba un pedacito, ¿no? Que es de una organización que se llama Candid, y si quieren por ahí después se los ponemos ahí en el chat, pero esta organización compila, ¿no? y reúne como el mayor directorio de organizaciones, principalmente en Estados Unidos, que se dedican a hacer donativos, ¿no? A instituciones, a proyectos. Entonces, por ahí empezaría a buscar. Desde luego que también, si ya conocemos o si ya sabemos de repente que alguna fundación puede estar interesada en nuestro trabajo, pues visitar la página web, ¿no? O de repente tratar de conseguir como los contactos de las personas que están encargadas de hacer estos donativos, y muchas veces es ir construyendo esta relación, y a veces hay que eh, insistir un poquito, ¿no? Diría que rayando casi en el acoso, porque hay que ser como bastante insistentes, porque eh, así como estamos nosotros buscando, hay muchas otras organizaciones que también les están escribiendo, ¿no? Entonces, eh, apostaría también mucho más como por ir construyendo estas relaciones, ¿no? Ir aprovechando estos espacios de repente, como las expos, las convenciones, donde sabemos que puede haber personas que están ahí involucradas, y empezar a hacer como este networking, ¿no? Que en mi experiencia personal también es lo que resulta mucho más eficaz al momento de acercarnos a un nuevo prospecto. ¿Cuáles son las métricas que se utilizan finalmente para ver el impacto de en dónde se hizo la donación, ¿no? Me refiero, conseguimos que un organismo público o privado financie nuestro proyecto editorial, más allá de la realización de ese proyecto, luego imagino que estarán como esperando algo a cambio de haber dado esa donación. Sí, por supuesto, y creo que eso necesitamos tenerlo bastante claro desde que estamos planteando nuestra estrategia y el proyecto que queremos hacer, ¿no? O sea, la mayoría de estos donantes van a hacer preguntas alrededor de la sostenibilidad, ¿no? Y la pregunta clásica que muchas de ellas hacen es: ¿qué va a hacer de este proyecto cuando deje de recibir fondos de la Fundación X, Y o Z, ¿no? Y en ese sentido es bien importante ir conociendo como cuáles son las rutas que podemos tener. Yo siempre lo explico y lo pienso en mi cabeza como si estuviéramos creciendo con Legos, ¿no? Y a veces hay que ir dejando como este camino de migajas para los donantes, para decir: mira, vamos a hacer esto, esta parte, ¿no? Esta pequeña partecita que después contribuye a un componente mucho más grande del proyecto, y que después lleva a un componente todavía mayor en términos de alcance o en términos de los resultados, ¿no? Cuando queremos hablar, por ejemplo, de cambios en políticas públicas, que son procesos larguísimos, ¿no? O sea, como cuáles son los momentos clave y a qué pedacito está contribuyendo X o Y donante en este proyecto, y explicarlo de esa manera como si fueran bloques que se van
sumando y apilando uno encima de otro, también nos da la oportunidad de ir planteando a los donantes como estrategias de financiamiento y de vinculación a largo plazo, ¿no? Que creo que es el sueño de todas, tener un donante que quiere decir, ok, vale, te apoyo por 5 años, te apoyo por 10 años, eh, y es una cosa que es no imposible, es difícil de encontrar, pero que también cuando lo logramos nos resuelve muchísimas cosas, porque podemos empezar a pensar mucho más detalladamente en cómo podemos ir complementando el proyecto, ¿no? Ya que tenemos un donante, podemos ir también trayendo otros a la mesa, y creo que en ese sentido también se parece un poquito a la estrategia de crowdfunding, ¿no? Tener ya como una figura a lo mejor importante o reconocida que apoya el proyecto, ¿no? Que en este caso puede ser un donante, pues va a hacer que otras organizaciones u otros donantes quieran sumarse a la iniciativa. Mira, justo me quitaste un poco la pregunta porque iba a ir por ese lado, por el lado del largo plazo, ¿no? Por cómo pensamos más allá de financiar. En general, un proyecto editorial se va pensando un poco libro a libro y, bueno, más allá de haber conseguido ese financiamiento para ese libro, cómo seguimos adelante, y está muy bien lo que decís de tratar ya de entrada de pensarlo en un largo plazo. Para Yo poder... quise agregar algo ahí, perdón, porque creo que Luis dijo algo muy importante, que son alianzas. Y más que nada como zapatero a tu zapato, ¿no? O sea, las editoriales quizás no van a hacer proyectos sociales, ¿no? O sea, no se van a dedicar, no va a ser su expertise el de que hagan marcos lógicos, que hagan teorías de cambio, que incidan directamente, o sea, capaz que no va a ser, si es que eso es lo que quieren hacer desde un ramo editorial, de divulgación, como decía, ¿no? Creación de contenidos quizás, no lo sé. Y aquí creo que es sumamente importante para hacer sostenible esto, que las editoriales, junto con el tercer sector o la sociedad civil organizada, creen alianzas de donde justo nosotros no vamos a hacer libros o no vamos a hacer contenido per se, ¿no? Ustedes son los que tienen esa expertise, entonces, claro, si todo ese trabajo que estamos realizando se puede transformar en un contenido editorial que sea súper de buena calidad, que sea súper, no sé, la gente pueda recibirlo, interesarse con una historia, capaz que con una novela, no lo sé, ¿sí me explico? O sea, creo que ahí más bien vale la pena generar alianzas de este tipo para que tanto el objetivo editorial como el objetivo social puedan ir de la mano y puedan sostenerse en el tiempo y puedan ir creando, ¿no? O sea, como apoyándose en ese sentido, porque no sé si las editoriales van a crear un proyecto social, ¿se me explico? O sea, si se van a interesar en hacer, claro, o sea, si dice, bueno, la editorial va a ser, no sé, un proyecto para alfabetización, por decir una cosa, ¿no? Que está dentro del Objetivo de Desarrollo Sostenible número tal, y que está abonando, y entonces, bueno, ya entonces empiezan a involucrarse en esta cuestión social y a decir, vamos a impactar de cierta manera o generar resultados con este proyecto que tiene que ver con alfabetización o tiene que ver con crear personas, creadores de contenido o editoriales independientes, ¿no? En esta región. Ah, bueno, eso ya es una manera distinta de crear un proyecto social con una cuestión editorial. ¿Sí me explico? Y otra cosa es ser como aliado de una organización o de una fundación, es decir, yo te voy a transformar lo que tú quieres decir con un libro, con una novela, con un cuento, con un no sé qué, para llegar a y decir, sí, impactamos porque ahora los niños, no sé, ¿no se me explicó? O sea, como que sí hay Sí, una perfecto. forma diferente de abordarlo y de decir, ¿quieres entrarle a hacer proyectos sociales, culturales? Bueno, hay unas formas, ¿no? Y eso sí es una experiencia que tenemos en las organizaciones y nosotros no hacemos libros, ¿no? O sea, en definitiva sí podemos buscar unas maneras de divulgar, pero no es nuestra expertise en realidad. Sí, perfecto. Y hay de ambas editoriales, ¿no? Hay proyectos que se piensan como sociales de base y que van a tener un impacto social como proyecto editorial, y hay proyectos editoriales que su misión es difundir y divulgar, y por lo tanto ahí entrarán esas asociaciones que mencionas. Haciendo un poco un vínculo entre lo que contaban ambos, Luis, decías que habían experimentado con una campaña de crowdfunding que no
no salió del todo bien. ¿Qué significa que no salió del todo bien? ¿Que no llegaron a cumplir con los fondos que necesitaban? Sí, no, nos habíamos planteado de entrada una meta bastante ambiciosa, ¿no? Y creo que, o sea, viendo la presentación de Katia, puedo ver como justamente como todos estos puntos, ¿no? Que de repente omitimos o donde no pusimos como tanto esfuerzo, ¿no? En el desarrollo de estas campañas. El primero, creo que nuestro primer pecado en esa experiencia fue eh, no comunicar de manera tan clara el logro que queríamos llegar, ¿no? Hablábamos de tener, hace ya un tiempo de esto, pero si mal no recuerdo, tengamos proyectos de agua, saneamiento, higiene para este, eh, comunidades en el municipio de San Juan Cancuc, en Chiapas, y era como, nosotros dábamos por hecho muchas cosas, ¿no? Entonces, dábamos por hecho que la gente entendía que llevaba un proyecto de agua, saneamiento e higiene, que entendían por qué era relevante para estas personas, ¿no? Entonces, eh, hay un montón de elementos, ¿no? Que a veces dentro de nuestra ceguera de taller, digámosle, no dimensionamos o no logramos explicar o comunicar de la forma adecuada, ¿no? Por eso también es súper importante tener una perspectiva un poco más de fuera o tener alguien que nos pueda decir como, oye, esto tal vez no se entiende muy bien, porque también una vez que ya empieza la campaña, hacer estos cambios es súper costoso y muchas veces va a ser todavía más complicado, ¿no? Si estamos cambiando cositas aquí y allá, hace mucho más confuso el trabajo y en ese sentido creo que nos quedamos con un gran aprendizaje, o sea, si bien no llegamos a la meta que nos habíamos planteado, sí logramos recaudar una cantidad importante de recursos para hacer este proyecto, pero, pero desde luego que nos quedamos como con este aprendizaje y también con esta experiencia de decir, ¿no? O sea, pudimos hacerlo mucho mejor eh, y creo que hay pues todos estos elementos que mencionaba Katia, ¿no? Es como súper importante y tenerlos desde la planificación de la campaña como para poder anticipar cualquier escenario donde las cosas no están funcionando y es algo que a nosotras nos faltó en esa ocasión. ¿Cómo es para entender un poco mejor? Al momento de definir el proyecto se define como una meta de fondos que voy a necesitar. ¿Y qué ocurre cuando no se alcanza esa meta, cuando no tenemos los suficientes contribuyentes? Mira, a veces no pasa nada si la plataforma, porque estamos muy dependientes también de la plataforma que elijamos, por eso es importante revisar cada uno de lo que nos ofrece cada plataforma, si es de acuerdo a lo que nosotros estamos queriendo, si es un proyecto social, o sea, es un producto o servicio, ¿sí me explico? Sí es importante hacer eso, porque, por ejemplo, nosotros trabajamos con esta plataforma Global Giving, que es internacional y tal, pero son muy laxos, ¿no? En las cosas. Entonces no te dicen, ay, no, si no llegaste a la meta esta vez, te dan el dinero anyway, ¿no? O sea, pero hay plataformas de productos y servicios que es como, tienes sí o sí que llegar a la meta. O si no, te vamos a cobrar o te vamos a quitar o algo, o no te lo vamos a dar y vamos a regresarle a todo mundo la inversión que hicieron, ¿no? Entonces, sí es importante tener eso de primera instancia y ser muy realistas con la información que tú tienes y las donantes, o sea, el alcance que tú puedes realmente tener, ¿no? O sea, tampoco es soñar que es válido soñar a lo muy grande, pero decir, a ver, tenemos una base de donantes y que ya, o sea, ya tenemos a sutanitos, perenganito y tal y cual, fulano, sutano, que nos pueden dar un aproximado de, no sé, donantes mayores, 10,000 pesos, 50,000 pesos, 100,000 pesos, ¿no? O sea, como eso. Pero claro que antes de eso tú ya debiste presupuestar, ¿no? O sea, esto me va a costar la campaña, esto me va a costar mi producto o mi proyecto, y qué voy a pedir, porque el crowdfunding no puede ser, a veces no puede ser la totalidad de la inversión. O sea, tiene que ser tal vez, no sé, si tu proyecto te va a costar el 100%, el crowdfunding va a ser un 30%. ¿Sí me explicó?
O decir, bueno, nuestra meta va a ser el 30 y si le damos más, pues qué padre, pero nuestra meta es 30. Y Que tenemos también puede absolutamente, pasar, ¿no? Que también claro, recibamos claro, más de lo que... claro, pero todo eso tiene que ver con una planeación antes de decir, le vamos a dar con todo durante 3 meses y vamos a buscar hasta por debajo de las piedras y vamos a ser súper agresivos en nuestra campaña y y de nuestro presupuesto si tenemos dinero para aportarle en la publicidad y le vamos a meter a no sé qué y le vamos a meter a no sé cuál. ¿Sí me explico? O sea, como todo eso tiene que estar bien definido, depende de la ambición también que tengas. No sé si dices, tenemos un montón de publicidad, que no creo, muchas veces las organizaciones es como, sí, 3 pesos para Facebook, ¿no? Así como, ok, entonces, pues tienes que buscar y ahí ser creativo para saber cómo le vas a hacer. Por eso los promotores de campaña son importantes, ¿no? O sea, si tú vas y le dices al donante mayor de esos 100,000, que sí te los va a dar, ¿no? Por favor, compárteme otros 3, ¿no? De tus amigos que se interesen en esto, o invítales tú y de esta manera. Entonces tienes que generar también todo un como, no sé, tu paquetito donde les dices, esto lo vas a compartir y así, o sea, para que tú no hagas nada, solo compartes. O dame el contacto y yo con Todo mucho eso, gusto. perdona, antes de la campaña, Antes, ¿no? claro, por Antes. supuesto, eso es antes. Porque cuando llega la campaña, tú lo que vas a hacer es levantar el teléfono y decir, ¿qué crees? Ya es la campaña, ya puedes donar. O sea, ya le dijiste antes, ya dijiste, ¿qué crees? Ya es la campaña, ya está el libro ahí, ¿no? O ya está el apoyo ahí. Ya es el momento de que tú des el dinero. Por eso debes de preparar bastante antes, ¿no? Entonces, sí es importante tener todo esto muy claro, porque si no pasa lo que dice Luis, ¿no? O sea, como, ups, ¿no? O sea, hasta en cosas tan simples como un post de Facebook, no era el lenguaje que teníamos que usar, esa no era la foto que teníamos que mostrar, es que no puede ser, ¿no? O sea, como, o el video, es que no se debe de haber hecho esto, no sé, ¿no? O sea, para cuando tú Claro, llegas a la ya no es campaña el ya momento. está peinado, ya, Todo eso tendría que estar tomado antes, no es el sí. momento de esas decisiones. Claro, claro. Ahí la campaña es para buscar por debajo de las piedras o contactar lo máximo posible a las más personas, ¿no? Y porque luego empieza a bajar tal vez la donación y tú dices, ¿qué podemos hacer para volverla a subir, ¿no? Entonces, antes debiste haber previsto, tal vez podemos hacer una reunión donde vamos a invitar a no sé quiénes y ahí nos van a donar. ¿Sí es rico? O sea, a mitad de la campaña, para darle el subidón. O aquí vamos a meter, no sé, otras recompensas para que la gente se empiece a interesar, ¿no? Que, no sé, o sea, como que sí tienes que planear bastante bien para que puedas tener ese resultado que quieres, ¿no? Y sí cumplir la meta de la plataforma, porque si no la cumples, pues no sé, a veces pasa eso, ¿no? Hay plataformas que te quitan y otras. ¿Tienes como alguna forma o estrategia de tener una sensación previa a la campaña? O sea, de saber que hay argumentos válidos como para saber que esto puede llegar a funcionar o no. Pues mira, la verdad es que nosotros nos aventamos, ¿no? Y de ahí aprendimos también, ¿no? Como dice Luis, no nos fue bien, o sea, es también un riesgo y que vas aprendiendo qué hacer y qué no hacer, ¿no? Que claro, que si tú sabes que tienes una base de datos en donde hay gente y la trabajas, y es una cuestión de hormiga también, o sea, y esto es con cualquier otro tipo de estrategia también, no solamente es aquí. Entonces, pues eso, ¿no? O sea, como que tú estás seguro que van a haber personas que te van a donar, o que tú trabajaste con tus promotores y dices, tú me vas a traer 5, tú 5, tú 5, tú 5. ¿De cuánto puedes traerme? No, pues de esto. Entonces, esta es la certeza que te da, es el trabajo, ¿no? Y claro que si tú en tus redes tienes un público cautivo que te sigue, que te da likes, que te da esto, estos pueden ser también posibles donantes si les llegas a decirles, esto es lo que te interesa, esto es importante para ti y apóyanos, ¿no? O sea, como... Pero esa es por lo que no, dices, el canal más fuerte es el mailing o... es digital, aquí es digital, pero también hay un rollo también de, si son donantes mayores, sí es completamente personal. teléfono.
O sea, aquí no es ay, sí, te mando un mail y te estoy pidiendo 100,000 pesos, ¿no? O sea, 200,000, no lo sé, no cuál sea tu marco de donantes mayores, ¿no? Aquí es como fulanito, te agradece, o sea, como muy personal, es una relación personal, ¿no? O sea, porque no le puedes pedir algo de primera mano un montón de lana así como o sea, tú quieres, ¿no? Entonces, pues sí, tienes que haber establecido una relación o gente que tú sabes que sí tiene como las posibilidades de que te apoye, la tienes que trabajar. Y en la campaña solamente es, ¿te acuerdas que te había dicho? Es el momento de hacerlo, Ya está, claro. ¿no? Listo, listo. Y bueno, pues, en campañas sociales, como por ejemplo Global Giving, hay momentos de contrapartida, o sea, incentivos, como Global Giving va a dar 50% de cada donación. Entonces tú le dices a tu donante, ¿sabes qué? Este es el momento porque nos van a dar 50% de tu donación. Y pues dale, ¿no? O sea, se va a multiplicar. Entonces, eso pasa en lo social. En lo de producto y servicio creo que no, porque es más mercantil. Pero aquí sí hay generalmente como bolsas en donde dicen a tope y cada donación te vamos a dar el 50%. Entonces ahí es otro incentivo en el que también puedes usar para convencer, ¿no? Aquí, bueno, hay una pregunta para Luis de Carmen Pachas, que hablando un poco de esto, de la experiencia de esta campaña que no se llegó, lo que pregunta es, ¿se asumió una necesidad que no se había socializado con el beneficiario? No sé si podrías como desarrollar ahí, si entiendes la pregunta. Sí, y, y en ese caso, no, más bien se hicieron consultas y talleres con las comunidades, en asambleas comunitarias, se trató de identificar cuáles eran como las necesidades más urgentes y a partir de eso nosotros empezamos a diseñar como la campaña, ¿no? Eh, ¿Qué fue lo que nos pasó? No era tanto que el diseño del proyecto estuviera mal hecho o que no fuera relevante, más bien los errores que cometimos fue al momento de difundir, ¿no? Todo esto que acaba de comentar Katia fueron cosas que nosotras no habíamos previsto, ¿no? Desde luego que tocamos base con toda nuestra nuestro grupo de donantes, ¿no? Tanto los mayores como los que donaban mensualmente, como los que de repente esporádicamente, ¿no? E incluso con nuestro consejo, ¿no? Y era como, ay, ¿no? Díganle a sus amigos, díganle así, y hacíamos de todo, pero creo que no haber planificado cuáles iban a ser los momentos clave donde teníamos que hacer esta petición nos llevó a que no tuviera el éxito que esperábamos, ¿no? Eh, por otro lado, también creo que, sobre todo cuando tenemos organizaciones que utilizamos nuestras redes sociales para de repente movilizar temas de campaña, u otros mensajes, eh, se puede perder, ¿no? Como en la enormidad de nuestros mensajes y estamos tuiteando 5 o 6 veces al día y de repente empezamos a tuitear otras 10 veces, eh, empezamos a competir, digamos, o sea, vamos canibalizando nuestra agenda y en ese sentido creo que pudimos también trabajar mejor nuestra programación de publicación en redes sociales, ¿no? Cuáles iban a ser los contenidos y que incluso esos posts que íbamos a hacer alrededor de otros temas, pues pudieran tener eco con la campaña de crowdfunding que queríamos hacer, ¿no? Eso lo aprendimos como 3 semanas ya dentro de la campaña y fue muy difícil como regresar porque al mismo tiempo teníamos otros proyectos que también tenían que dar difusión a través de nuestras redes sociales y entonces nos vimos en ese escenario de tener como que competir, ¿no? Internamente con nuestros propios proyectos y, y fue fue un aprendizaje bastante bueno, ¿no? En términos de, como decía Katia, o sea, toda nuestra estrategia de contenido necesita estar orientada en los días clave y en los momentos clave a que las personas vayan al enlace, hagan clic y donen, ¿no? Más allá
de una mala planificación en el proyecto, fue una mala planificación en la campaña. Sí, también tener en cuenta que hay cosas que en el camino pueden no salir bien y imagino también hay que pensar qué sucede en esos casos, ¿no? Es como una campaña muy premeditada hasta en eso también. ¿Qué sucede si en los primeros 5 días no consigo una X cantidad de fondos? Bueno, ya tendría que tener un plan de acción para eso. Exacto. Y en ese sentido teníamos como la gran ventaja de que ya habíamos asegurado recursos con un donante privado, ¿no? Para hacer buena parte de estos proyectos, pero el otro error que cometimos, y que eh, les invito a no cometerlo, es que habíamos prometido, ¿no? Que una parte del cofinanciamiento de este proyecto se iba a llevar a cabo a través del crowdfunding. Entonces, lo que ocurrió al final es que nos quedábamos cortos, ¿no? Con ese cofinanciamiento y entonces tuvimos que rascar, ¿no? De los otros recursos que teníamos en la organización para poder completar, porque además ya habíamos asumido ese compromiso con el compromiso de que íbamos a poner una parte, ¿no? Que ellos iban a hacer a través de un ejercicio de crowdfunding, que además era una de las primeras veces que lo hacíamos. Entonces, sí, asumimos un riesgo altísimo, ¿no? Y no teníamos también como el plan como de gestión de esos riesgos, para hacerlo de la mejor manera, ¿no? Entonces, sí, definitivamente no comprometan fondos de contrapartida a través de una estrategia de crowdfunding. Creo que es el mayor aprendizaje que yo tuve de ese proyecto. Pero afortunadamente teníamos también el respaldo de otro donante privado y entonces ese mix de estrategias sí funcionó, ¿no? O sea, si no hubiéramos tenido esta negociación previa, definitivamente no hubiéramos podido llevar a cabo ni siquiera uno de los proyectos que habíamos planteado. ¿Qué opinas, Luis, de la distinción entre el financiamiento de orden público y privado? Por lo que vi de tu presentación y por lo que vienes comentando, estás señalando más casos de financiamiento privado, de organismos que están vinculados a alguna empresa o de fundaciones de ese tipo, pero no sé, tal vez tienes como un poco de experiencia de ambos. Las editoriales en un gran punto trabajan más con subvenciones públicas, más que de orden privado. Bueno, un poco ahí conocer tu mirada. Yo creo que hay, hay incluso una distinción importante que hacer cuando hablamos de repente de los mismos fondos privados, ¿no? Y organizaciones como en este caso Amnistía o organizaciones como Oxfam, con la que también colaboré, también tienen lineamientos y políticas muy claros acerca de con qué fondos, ¿no? Y con qué entidades privadas quieren relacionarse, porque hay todo una revisión, ¿no? De las prácticas de las empresas para determinar si son éticas o no, y eso de repente tiende a ser mucho más complicado acercarse a ciertos actores, a pesar de que existe el interés e incluso cierto alineamiento con las estrategias. Entonces, hay una división ahí entre los que son privados, pero están como dirigidos por la empresa, y los que son fondos privados, pero que solamente tienen como el nombre, ¿no? Que es como el caso de Ford, que tiene como el nombre, pero realmente no tiene mucha relación con la empresa, y hay otros como la Fundación Coca-Cola, ¿no? Que por supuesto están, ¿no? Amalgamados la parte de negocio y la parte filantrópica. Y en ese sentido creo que depende mucho de los temas que queremos trabajar, ¿no? Podemos ir encontrando similitudes y sinergias con los diferentes fondos privados. Desde luego que los fondos públicos son, muchas veces son mayores, ¿no? Muchas veces hay como mayor impacto, pero también el nivel de competencia y el nivel de rigurosidad para presentar una propuesta para competir por un fondo público es inmensa, ¿no? Y es un proceso larguísimo y muy desgastante y muchas veces conduce a nada, ¿no? O sea, porque el nivel de competencia también por esos recursos
es bastante alto, y entonces las propuestas tienen que ser súper claras y súper competitivas, ¿no? Y requiere un montón de desarrollo técnico, ¿no? Con estas metodologías que decíamos, que si el marco lógico, que si la teoría del cambio, ¿no? Incluso a nivel del presupuesto, que tiene que tener muchísima relación lo que decimos que vamos a gastar con lo que decimos que queremos hacer en nuestra propuesta. Entonces, eh, yo creo que es bueno tener una combinación de las dos. Desde luego que es súper importante y puede ser muy prestigioso poder acceder a fondos públicos, pero muchas veces la relación con los fondos privados eh, suele ser, suele ser más amena, ¿no? Y también da oportunidad a tener este financiamiento de largo plazo, ¿no? Porque muchas veces eh, los fondos privados pueden tener estrategias eh, a 10, a 15, a 20 años, ¿no? Como el caso de la Fundación Kellogg's en Chiapas, que tiene una estrategia de 30 años y ha seleccionado organizaciones con las que se compromete por todo ese plazo. Y en ese sentido puede como eh, ayudar a ir desarrollando un trabajo y una agenda con esta perspectiva de impacto y de cambio sostenido, ¿no? En el caso de los fondos públicos son como intervenciones mucho más puntuales, ¿no? Que sí requieren también como de muchísimo desarrollo y generar muchísimo impacto, pero que el nivel de competencia y también como de rigurosidad y de revisión al momento de rendir cuentas es, puede ser apabullante un poco, ¿no? También. Está muy bien, está muy claro, muy claro. Bueno, muchísimas gracias, Luis, Katia. Creo que ahí estamos ya en tiempo. Creo que ha sido interesante, sobre todo por la mirada que tienen de no pertenecer estrictamente al sector editorial, pero que plantean estrategias que son totalmente viables para proyectos editoriales, para editoriales universitarias, sobre todo pienso, para editoriales que producen contenidos de divulgación científica y que necesitan este tipo de fondos o soporte. Muchísimas gracias a ustedes y a todos los que han asistido a la sesión. Espero que haya sido interesante y les haya podido aportar algunas ideas al respecto. No mucho más por aquí. Los dejamos ya así para la siguiente sesión dentro de este programa de las jornadas y obviamente las gracias a los organizadores por habernos convocado e invitado a este panel. Muchas gracias. Hasta luego. Nos Gracias, vemos. saludos a todos. Chao.